Llegó la hora de hablar con la verdad, de decir las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Aquí estamos siempre en este foro con el propósito de llegar hasta sus hogares, con invitados especiales, pero con temas que trascienden, temas actuales, temas que si los escuchamos y ponemos en obra esos consejos que nuestros invitados nos dan a través del foro, llegó la hora, seguramente nuestras vidas van a cambiar para bien. El día de hoy estamos viendo el tema como nacidos de nuevo ante lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, y es precisamente sacando a todos los indocumentados de sus propios países. Además de eso, tenemos que ver que hay una guerra comercial en estos momentos con el mundo, porque ellos quieren fortalecer el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Bueno, y ellos tienen todo el derecho de hacer las acciones correspondientes. Hemos estado hablando en este primer segmento acerca de lo que está sucediendo. Hemos visto a través de videos las situaciones difíciles que están enfrentando no solamente nuestros connacionales, sino todas aquellas personas que habitan en los Estados Unidos, que están en estos momentos con un gran temor. ¿Qué va a suceder con sus familias? ¿Qué va a pasar si uno de sus miembros es deportado fuera del país que en este momento se ha constituido el país en el cual ellos residen? Pero tenemos que ver también nosotros qué sucede en Honduras, cuál es la actitud que debemos asumir nosotros y qué es lo que está sucediendo en nuestro país si precisamente esa cantidad de deportados se lleva a cabo tal cual lo ha dicho el presidente Trump. César Ramos, escuchamos al licenciado César Ramos, quien es licenciado en teología, pero que es director de la pastoral. Así que le escuchamos. Bueno, en realidad se venía anunciando que en Honduras se esperaba alrededor de más de 260,000 compatriotas que estaban en lista de deportación en Estados Unidos. Ante esa situación, el gobierno de Honduras decretó un estado de emergencia que nos dice que tenemos que prepararnos por si ese escenario se llegara a presentar. Hasta este momento hay reportes del Instituto Nacional de Migración de Honduras que aproximadamente unos 10,000 hondureños han retornado. No es una cifra como se esperaba en este primer trimestre del 2025, porque casi es similar a lo que ocurrió el año 2024, no es mucha la diferencia. Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno y toda la sociedad hondureña tenemos que estar preparados para brindar una atención basada en derechos humanos a los compatriotas nuestros que pudieran ser deportados, como ya están viniendo al país en este momento. En ese sentido, vale la pena decir que el gobierno, además de decretar una situación de emergencia por los posibles escenarios de flujos migratorios de deportados, el año pasado el gobierno de Honduras aprobó lo que se conoce como el Plan Nacional de Reintegración Social en respuesta a estos procesos de llegada de compatriotas deportados de Estados Unidos. Y este año, a finales de enero del 2025, el gobierno también anunció una estrategia que se conoce como Hermano Regresa a Casa, en la que el gobierno pues plantea que va a brindar $100 a cada persona que retorna al país, que va a dar también bonos de alimentos, que va a haber gestión para empleo para estos compatriotas nuestros, y también que va a haber un apoyo de $1,000 para iniciativas de emprendimiento económico. Eso pues nos parece que es necesario, que es importante lo que se planteó, que se está haciendo, pero esto no solo es un tema que corresponde al gobierno, esta es una tarea. Ahora, es importante, César, que vamos a aplaudir las decisiones y las posturas correctas que haga no solo nuestro gobierno, sino los gobiernos latinoamericanos para recibir a sus connacionales. Y nos parece, lo que acaba de explicar el licenciado César, algo aplaudible, ¿verdad?
esperamos que esto se lleve a cabo de la manera más transparente y que realmente toda persona que sea deportada reciba estos beneficios. Yo creo que es importante que ellos se sientan que Honduras los está esperando, que está viniendo a su casa, a su hogar, a su nación, a su país, donde nunca debieron de salir, donde se tienen que favorecer y mejorar todas las condiciones para que esta tierra que Dios nos ha dado como estrado de nuestros pies es una tierra bendecida. Para nosotros es el Edén. Esto para nosotros es realmente la Suiza de Honduras, la tierra prometida, porque es la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Licenciado César. Solo agregar que también recientemente la Corporación Andina para el Fomento, el CAF, o sea, el Banco Latinoamericano y el Caribe de Desarrollo, acaba de aprobar un préstamo para el gobierno de Honduras de 120 millones de dólares para que estos recursos sirvan para brindar respuesta, atención a los migrantes que están retornando, que han sido deportados. Repítanos la cantidad, licenciado. 120 millones de dólares acaban de ser aprobados del Corporación Andina para el Fomento, el CAF, y eso nos parece importante. Lamentablemente lo que sí podemos decir es que esto es más deuda. Es decir, Honduras tiene una deuda de más de 10.200 millones de dólares a la fecha, y con este préstamo obviamente se incrementa esta deuda externa por una parte, y por la otra no deja de preocuparnos que tanto las iglesias como la sociedad civil en general, todos los sectores sociales en Honduras, debemos de estar atentos al uso transparente y responsable de estos recursos. ¿Por qué? 2025 es un año político electoral en el que lamentablemente la historia política de este país nos dice que los recursos públicos, no importa si son por fuentes de impuestos o de préstamos, siempre los recursos a veces no hay transparencia, no hay responsabilidad, no hay ética y a veces se desvían. Siendo este un año político electoral, pues tenemos que estar atentos. Pero repito, aparte de lo que el Estado de Honduras y el gobierno tienen que hacer en respuesta a estas necesidades, en general el pueblo hondureño, las familias, es rara la familia en el país que no tenga un familiar que ha migrado fuera de Honduras. Y en ese sentido es una responsabilidad del sector privado, de las familias, de las organizaciones de sociedad civil, y en esto también las iglesias tenemos una tarea que desarrollar en atención a las necesidades que presentan nuestros hermanos migrantes que son deportados y los migrantes en tránsito que también están regresando por nuestro territorio, venezolanos, por ejemplo, haitianos, cubanos, que igualmente requieren pues de nuestra solidaridad humana, y que como iglesias podamos brindarles este acompañamiento y este apoyo para poder protegerles. Como dice el Papa Francisco, hay que acogerlos, hay que protegerlos, hay que integrarlos y hay que promoverlos. Hay que ver entonces a los migrantes, como dice el texto de Levítico, como uno nacido entre nosotros. Y estamos bajo el tema como nacidos entre nosotros. Siempre mi esposa está ahí pendiente en nuestra casa, y si nos equivocamos, pues ella nos manda mensajitos, ¿verdad? Como nacidos entre nosotros. Quiero recalcar el mensaje que nos ha enviado Rigoberto, y dice de la siguiente manera, me parece muy bueno. Dice, nos vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, donde dice que vendrán los tiempos peligrosos. Pues ya estamos llegando a ellos, y es donde cada país tiene que levantar su voz, como dice el lema del programa. Llegó la hora de decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. La tierra no es de Trump, dice Jehová Dios, lo hizo por su Hijo y para su Hijo en nuestra nación. Tenemos políticos que aplauden lo que están haciendo Trump, mas no nos damos cuenta que ha llegado el momento de que toda Latinoamérica se una, desde luego respetando las leyes de cada país, sin sopesar con ninguno. Por pobre que sea una nación, no puede otra ser por rico aplastarle. Es necesario unirnos como Jehová con un poder sacó a su pueblo israelita, a los egipcios. Aquí que llegó la hora
de que las naciones se unan en un solo grupo, no al pueblo de los Estados Unidos, porque ahí hay gente muy, pero muy, así dice, como la soberbia de Donald Trump y su grupo que le apoya por ahora. Este hombre no va a llegar a un término feliz, va a terminar humillado, pues en la Biblia hay ejemplos, dice Rigoberto Arévalo de Tetalanga. Queremos bendecir a Rigoberto Arévalo de Tetalanga por esa posición, esa postura que tiene respecto a estas noticias que se están dando en los Estados Unidos y que está impactando de manera directa en nuestro país, ¿verdad? Y estamos con dos personas que no solo son profesionales en el área de la migración, sino que tienen principios cristianos que están también levantando esa bandera que todos los hondureños bien nacidos dentro de nuestra nación tenemos que levantarla, orar para que Dios tome control, pero también hacer algunos actos que beneficien a nuestros hondureños que son regresados a nuestra nación. Doctora Indira, ¿qué debemos hacer? Decía el licenciado César, bueno, no solamente el Estado tiene una cuota, pero pertenecemos a diferentes grupos, a iglesia, en el caso nuestro, estamos al frente de una institución, estamos al frente de la iglesia y tenemos que responder, tenemos que hacer acciones y tenemos que escuchar a los expertos para darnos observaciones, también las organizaciones no gubernamentales. Y yo quiero señalar muchas organizaciones no gubernamentales que hablan muy bien a favor de la pobreza, a favor del inmigrante, de repente lo hacen en hoteles 5 estrellas, pero realmente no vemos ese impacto que llega a aquel que realmente lo necesita. Muchas organizaciones de estas que hablan de niños de y en la calle, ¿verdad? Y reúnen a personajes dentro de hoteles extraordinarios haciendo gastos significativos, pero la ayuda no llega. Por eso es necesario que cada uno de los que pertenecemos a organizaciones, de los que somos hondureños, tenemos que tomar determinaciones que beneficien a aquellos que en este momento se encuentran en una situación muy difícil. Mi llamado personal es que Honduras es su tierra. Si los deportan, si los envían, si vienen a nuestro país, esta tierra es de ustedes. Este es el país bendito de Jehová. Licenciada doctora Indira. Bueno, tocó puntos muy interesantes y sí los quisiera retomar, como en este caso de todas las organizaciones, y esto es a nivel mundial, que trabajan, digamos, bajo este título de las y los migrantes, porque sí es cierto que alrededor de esta temática se mueven muchos millones, y que en muchos casos, lamentablemente, pues estos millones no llegan a las poblaciones afectadas, ¿verdad? Se quedan, digamos, como en las esferas de ahí arriba y solo llevan el nombre de migrantes. Luego también señalar que si el Estado hondureño, digamos, ya señalaba César el plan de reintegración que declararon emergencia durante 6 meses para este año, dada la coyuntura de Donald Trump al poder. Pero con esto, ¿verdad? Con este plan, pues creo que las autoridades tienen que tener mucho cuidado como en ese seguimiento, en ese monitoreo que se le va a dar a este plan, ¿verdad? Todas las secretarías del Estado que se reúnen en una mesa siempre para estar analizando cómo van avanzando, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la movilidad es un derecho humano, es responsabilidad también de los países velar por ese derecho a no migrar que deben de tener las personas, las hondureñas y los hondureños, de decir, pues yo quiero estar en Honduras. Bueno, si alguien quiere estar en su país, hay condiciones dignas, básicas que tienen que estar garantizadas, ¿verdad? Entonces, ahí sería muy importante, digamos, como en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, cómo están planificados a largo plazo, ¿verdad? Todos estos fondos que tienen que ver con el mejoramiento de la vida de las hondureñas y los hondureños. Digamos, es muy importante en este caso la Secretaría del Trabajo, porque las estadísticas dicen que las hondureñas y los hondureños no solo se van porque no tienen trabajo, o sea, los estudios dicen se van cuando tienen trabajo porque tampoco cubre las condiciones dignas. Y en el caso de las organizaciones que, digamos, están como que respondiendo, vamos a mencionar que
Una de las ventajas, digamos, es como también esas redes que se crean. Bueno, la red que mencionaba César es un ejemplo. La organización donde trabajamos nosotros está, digamos, en el bloque latinoamericano, que son organizaciones donde se conjuntan, vamos a decir, aprendizajes y experiencias de muchas organizaciones, que una característica principal de estas organizaciones, hablando en el tema de los recursos, es que trabajan con los migrantes de primera mano, vamos a decir, desde la base. Y también aquí es donde entra otra vez el Estado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las organizaciones pueden hacer un trabajo, ese trabajo no va a responder a la realidad estructural que al final pues es la causa de la movilidad humana. Solo para mencionar, digamos, en estas redes se concentran también lo que son organizaciones de migrantes desaparecidos, que en la última década más o menos hay más de 70.000 desaparecidos a nivel mundial, muertos y desaparecidos, más de 29.000 que aún no son encontrados, y esto también nos habla de ese tránsito tan duro, tan fatal, que lo que se vuelve más triste también, que las políticas migratorias no ignoran que esto le puede pasar al hombre y a la mujer que toma, digamos, una ruta migratoria, ¿verdad? Pero aún así las políticas buscan criminalizar. Digamos, en el caso de la pastoral de movilidad humana que tiene la Iglesia Católica, tienen, digamos, dos albergues, que eso también se vuelve muy importante. ¿Qué pasa, digamos, con el migrante que viene acá? Psicológicamente a veces, digamos, vienen de alguna manera destruidas y destruidos, vamos a decir, y a veces hasta con pena de pedir ayuda a su familia. Entonces necesitan un lugar donde llegar también, ¿verdad? Y esto es importante, cómo se le va a responder a todo, digamos, ese trauma que traen de la travesía migratoria, a las necesidades primeras que son, a veces no vienen con ropa, pero por lo general en estos lugares de las organizaciones se responde a la necesidad inmediata, vamos a decir, pero a largo plazo ya tienen que ser, digamos, estos planes desde el Estado hondureño que de verdad transformen en alguna medida, ¿verdad?, esa realidad por la cual se van, porque si no lo que pasa es que vamos a tener ese ciclo migratorio, ¿verdad?, que me deportan y vuelvo a tomar la ruta migratoria, porque si ustedes a veces de primera mano, el lugar más fácil para saber si la migración se está deteniendo o no son los barrios. Ahí usted sabe quién se va y quién no se va. Pero de repente si usted se va a algunos barrios de San Pedro Sula, en mi caso, yo sé de gente que se está yendo. Licenciada, doctora, sucede algo muy especial. Mucha gente, para poder irse en ese lenguaje muy hondureño, mojado, la inversión que hacen es bastante grande. Creo que los últimos cobros, precisamente los que se dedican a esto, son $10,000, ¿verdad? Y con la criminalización esos costos suben. Y correcto, y una persona se va una vez, vende precisamente su casa, su solar, empeñan esto y vuelven otra vez a invertir esa misma cantidad de dinero. Que bien pudieran emprender cualquier empresa en nuestro país con esas grandes cantidades, porque normalmente no solo se va uno, sino que se van 3, 4 de familia, entonces la inversión es bastante grande. Por eso estamos hablando como nacidos entre nosotros. Un tema muy importante que estamos viendo a la luz de nuestros invitados especiales, pero quiero también darle la oportunidad a aquellos que nos están mandando mensajes. Agradecemos a aquellos que nos están mandando mensajes al WhatsApp, observaciones muy importantes al WhatsApp que aparece ahí abajo de su televisor. Dice, por ejemplo, aquí desde El Progreso, Lloro, nos dice Ana Cristina Sarmiento, desde El Progreso Lloro, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Saludos, buenas noches, Dios los bendiga, cubra y guarde.
Qué bueno, agradecemos a cada uno de los que nos invitan esos mensajes. Estamos bajo el tema como nacidos entre nosotros y llegó la hora también de un espacio comercial, pero después de esto vamos a escuchar los consejos que nos dan nuestros invitados, nuestros especialistas en migración, para que tomemos en cuenta cuál es la actitud que debemos asumir cada uno de nosotros los que se encontramos ahorita en nuestro país Honduras, pero también qué deben hacer aquellos que vienen de regreso a nuestro país. Después de estos consejos comerciales seguiremos con el foro Llegó la Hora.